Pues entonces, muy bienvenidos a todos para nuestra lección número 7 y hoy nos toca el final del capítulo 5 de Lucas. Así que le doy la bienvenida y espero que en este capítulo, lo que queda, vayamos a encontrar cosas muy interesantes, pero antes que nada vamos a pedirle al Señor que Él nos guíe en ese estudio y que estemos centrados en lo que tiene para nosotros. Señor, gracias te damos en este momento por poder estudiar de nuevo el Evangelio de Lucas y te doy las gracias por todos los estudiantes que han podido estar en ese momento y pedimos que tú nos acompañes, que nos bendigas en ese tiempo, que sea de mucha bendición y que podamos aprovecharnos al máximo de las enseñanzas de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Muy bien, entonces, esto es el tema y vamos a tener varios pasajes que vamos a poder estudiar. Todo tiene que ver con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en Galilea. Después de su bautismo, Él volvió a esa zona, como podemos ver, alrededor del mar de Galilea y está, o bien, de momento, predicando en la zona de Cafarnaúm. Antes le vimos en la zona de Nazaret. Estaba predicando en toda esa comarca, ¿vale? Como luego lo veremos. Eso simplemente para aquellos que necesitan un mapa para orientarse. Esto es Israel, creo que es evidente. El Mar Muerto, el Mar de Galilea, pues aquí está Jerusalén. Entonces, estamos en el norte, en esa zona donde él lleva a cabo su ministerio. Y simplemente un poco en plan de introducción, Jesucristo está demostrando que él sí que tiene el poder sobre los espíritus inmundos, que tiene el poder sobre las enfermedades, que tiene el poder sobre la doctrina también que se enseña. Él enseña con autoridad y la gente se da cuenta que obviamente aquí está una persona que es completamente distinta. Si todo el mundo le reconoce como Mesías, eso ya todavía es otra cosa, ¿vale? La cosa no iba tan rápido. De momento, aquí tenemos el tema central de este pasaje, podríamos ponerlo así. Jesús, la autoridad o tiene autoridad sobre enfermedad, el pecado y la tradición, ¿vale? Vamos a ver de los tres temas que se tocan aquí. Y Jesucristo demuestra aquí que Él tiene esa autoridad y que es, en su caso, una señal mesiánica. Bien. También podemos poner como información añadida, si se quiere, como subtítulo, sanando, perdonando y revelando el nuevo pacto, porque ahora viene algo nuevo. Lo que Jesucristo ahora va a introducir es nada menos que el reino de Dios. Es este reino del cual Daniel 2 nos habla. Algunos que han escuchado mis enseñanzas saben que ahí se habla de un reino que surgirá en los tiempos del cuarto reino, que es el reino, el Imperio Romano, y de este reino no habrá fin. Quiere decir que es el reino de Dios. Y estamos ahora hablando de ese tema. Esto es el contexto. Y si buscamos en este pasaje que hoy vamos a tratar un versículo clave, tal vez esto ayuda un poco también a fijarnos en lo esencial. Sería sin lugar a dudas del capítulo 5, el versículo 24, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. ¿Vale? Esto no es otra cosa que decir, el que está delante de ustedes es el Hijo de Dios, es Dios mismo, ¿vale? Porque esto está implicado, porque solamente, como luego veremos, Dios puede perdonar
pecados. Vamos a hablar un poco del contexto. Ya hemos hablado del hecho de que estamos hablando de las regiones de Galilea, del norte de Israel. Capernaum era, podríamos decirlo, el cuartel general. Si juntamos la información, podemos decir que la casa de Pedro, que estaba un paso de la sinagoga de Nazaret, ¿se acuerdan? Espero. Pues esa casa se convirtió en el cuartel general, para decirlo así, de él y de sus discípulos, ¿vale? Entonces, a veces se habla solamente de la casa, él salió de la casa. Claro, es que solamente puede haber una casa ahí porque Jesucristo ahí no tenía casa propia, era la casa de Pedro, ¿vale? Entonces, em, las regiones de Galilea, Capernaum, él no, es muy importante, no empieza su ministerio extensivo en Jerusalén, ¿vale? Esto lo deja para más tarde. Primero empieza ahí en la provincia. Y hemos visto la última vez cómo Jesucristo empieza esa relación especial, como podríamos decir, con Simón Pedro, el pescador, y a raíz de esa ocasión él empieza a llamar a sus primeros discípulos, ¿no? Que serían Pedro, su hermano Andrés, y luego Juan y Jacobo también, que eran todos pescadores de la zona, que se conocían antes. Era, para decirlo así, el núcleo duro de estos 12 discípulos. Pero también, ya nos hemos dado cuenta, también se perfilan los enemigos emergentes, que son básicamente los fariseos, los maestros de la ley, los saduceos. Quiere decir, es la gente que podríamos llamar la gente religiosa, ¿no? Que sospecha de él y entre ellos él va a encontrar la oposición más feroz de su ministerio. Y esto em, iba a ser una constante durante 3 años y medio, los 3 años y medio que iba a durar su ministerio en la tierra. Bien, con esto llegamos al primer acontecimiento que ocurre en los versículos 12 al 16, que es la sanidad del leproso. Y quiero una vez más que vaya por delante esa información. La lepra era una enfermedad, bueno, lo estudiamos en su momento cuando estudiamos Levítico. Es una enfermedad terrible. No solamente es lo que hoy propiamente conocemos como lepra, porque la enfermedad sigue existiendo, sino cualquier enfermedad que desfigura a las personas por el exterior. O sea, cualquier enfermedad que afecta la piel, que podría ser en el peor de los casos un cáncer de piel, o en la forma más ligera simplemente acné, o cualquier afectación de la piel, pues esto la Biblia lo reúne bajo el nombre de lepra. Bien, entonces esto es una enfermedad o son enfermedades reales, pero al mismo tiempo refleja como ninguna enfermedad el trabajo del pecado, ¿vale? Porque destruye la imagen de una persona, en ese caso la imagen de Dios en una persona, y la deja irreconocible. Por lo tanto, cuando Jesús sana, como ahora vamos a leer enseguida, ese leproso, em, esto tiene una alta carga de simbolismo, ¿vale? No solamente es el enfermo, porque él podría haber sanado todos los enfermos de lepra de la comarca. No lo hizo. Se coge uno de la misma manera como nos damos cuenta de que el formar parte del reino de Dios no es una cosa de masas, sino es una cosa individualizada. Entonces, vamos a leerlo. Dice el versículo 12, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él.
Bueno, simplemente quiero mencionar aquí, nos damos cuenta que esto es algo que ocurre de forma instantánea, ¿vale? Él no echa fuera tampoco ningún demonio ni nada por el estilo, sino Lucas, que además es médico, lo consta como un hecho. Esa petición que llega a Jesús, Jesús accede a la petición y le sana al instante, dice Lucas aquí en el versículo 13. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. Y esto es particularmente interesante. O sea, en primer lugar, bueno, tal vez voy a, em, para ilustrarlo un poco, esto es una colonia de lepras, de leprosos, ¿vale? Nos damos cuenta que no tienen buen aspecto. Eso es del inicio del siglo XX en esa zona de Israel. Em, Vemos lo que el leproso le dice y que Jesús le toca al intocable. Quiere decir, normalmente él como rabino, como fue considerado, no debería haberle tocado, ¿vale? O sea, el texto lo dice em, directamente que él extiende la mano y le toca, ¿vale? Esto nadie jamás hubiese hecho, ningún judío que conoce la ley, porque esto quiere decir que si tú le tocas a una persona leprosa, tú mismo te conviertes en una persona no apta para adorar, ¿vale? O sea, te pones impuro. Esto es la enseñanza de la ley. Ahora, ¿qué demuestra Jesucristo con esto? Demuestra que esto no se le aplica a él, ¿vale? O sea, él ni va a coger lepra ni se va a contagiar por el pecado, porque él es Dios y puede tocar a quien quiera, ¿vale? Entonces, esto es el mensaje ya de por sí es muy fuerte. Y Jesús le responde de esa manera, como hemos visto, quiero, sé limpio y podemos hacer, obviamente, la primera aplicación que Jesús se acerca a los marginados con compasión. Bueno, esto es evidente, bueno, y esto muchas veces se pone como lo más importante. Es importante, pero no es lo más central. Lo más central aquí es que Jesús se acerca a los marginados con compasión y los marginados no son ellos. Los marginados somos tú y yo, ¿vale? Esto es el tema. ¿Por qué? Bueno, porque Él nos toca por esa gracia inmensa que le caracteriza. Entonces es, de cierta manera, un símbolo de lo que Jesús lleva a cabo en la vida de cada uno de nosotros que llega a conocerle a Él. Bien, ahora la cosa sigue y esto es bastante interesante lo que viene ahora. Jesús le dice, versículo 14, le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. Quiere decir que hay una orden que no lo diga a nadie. ¿Por qué? Porque Jesús de momento no quiere publicidad de sanador, ¿vale? O sea, no es esto lo más importante. Lo más importante es otra cosa, lo que viene eh, después y que muchas veces em, no se resalta. Por eso voy a hacerlo. Dice, para testimonio a ellos. Entonces, para eso hay que saber un poco cómo va ese procedimiento. La lepra normalmente no tiene cura, ¿vale? Bueno, no estoy hablando de hoy, estoy hablando de hace 2000 años, o de hace 3000 años, o de hace 3500 años, cuando Dios reveló la ley. La cura no tiene, perdón, la lepra no tiene cura. Quiere decir, o la persona muere de lepra o la persona es sanada milagrosamente, porque no hay un procedimiento para curar lepra. No existe, ni en la Biblia, ni fuera de la Biblia para aquellos tiempos. Ahora, ¿qué ocurre? La ley em, toma en consideración la posibilidad de que una persona efectivamente se cure de la lepra.
¿vale? Obviamente a raíz de un milagro. Entonces, en ese caso, tiene que ir al sacerdote que tiene servicio de turno ahí en el templo, presentarse ante él para que el sacerdote le examine y luego, si todo está bien, pues dar un sacrificio. Bueno, si miras la Biblia, te das cuenta que a lo largo de 1500 años, hasta los tiempos de Jesucristo, el número de leprosos que se presentó en el templo para demostrar de forma fehaciente que ha sido sanado de la lepra tendía hacia cero, ¿vale? Hay algún que otro caso, pero bueno, eso se reparte por siglos. Y ahora imagínate, estás en el templo, ahí está el sacerdote de turno haciendo crucigramas, intentando matar el tiempo porque nunca nadie viene. Y de repente, pues viene un leproso sanado, viene otro, y viene otro, y viene otro, y viene otro, y dice, bueno, aquí, ¿qué está pasando? ¿Vale? ¿Qué está pasando aquí? Por eso dice aquí, para testimonio a ellos, quiere decir a los sacerdotes, porque Jesucristo quiere demostrar que ellos que se conocen esa parte de la ley de memoria, deben de darse cuenta de lo que está ocurriendo. ¿Y qué está ocurriendo? Ha llegado el Mesías, ¿vale? Porque es Él que es capaz de hacerlo. Entonces, esto debería ser un testimonio a los líderes religiosos. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, el leproso sanado no se cayó el pico, se fue, me imagino, hizo casi una gira por Galilea para mostrarse en cualquier pueblo. Entonces, claro, la gente dice, bueno, nosotros también queremos ver a ese hombre. Y yo también, bueno, me duele aquí, o tengo la pierna coja, o tengo esto y el otro. Y todo el mundo, pues, quería venir. Por eso dice en el versículo 15, su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle. Bueno, hoy pasaría exactamente lo mismo, ¿vale? Porque lógicamente la gente va donde toca la música. Entonces, si ellos se dan cuenta que pueden sacar una ventaja, o sea, no es en primer lugar por razones espirituales, es que porque tienen problemas y quieren que esos problemas alguien los resuelva. Y para que les sanase de sus enfermedades, ¿vale? Aquí Lucas lo dice. Entonces, ¿qué hace Jesús? Pues Jesús se retira, ¿vale? Claro, él podría podría haberse dado un baño de las multitudes y disfrutar de su popularidad y sanar ahí y sanar allá, pero no, esto no es lo que él quería, ¿vale? Si Jesucristo hubiese querido sanar a todos los enfermos de Israel, lo hubiese podido hacer, sin lugar a duda, pero no lo ha hecho, no lo hizo. Entonces, obviamente, su mensaje es otro. Por lo tanto, él, dice el versículo 16, se apartaba em, a lugares desiertos y oraba. Bueno, no al desierto, ¿vale? Sino a lugares desiertos, lo cual quiere decir a lugares donde no había nadie. Y mira, bueno, aquí primero vemos el sacerdote, ¿vale? Es un modelo. Aquí vemos los animales de sacrificio, las palomitas que se podía sacrificar. Y esto, por si acaso, es el pasaje de Levítico, capítulo 14, donde se habla de la lepra y lo que hay que hacer. Bueno, la instrucción simplemente para repasar, no se lo digas a nadie, testimonia a los líderes y Jesús ahora se retira a orar. Ahora, fíjate esto, a que no es un lugar bonito para estar a solas con Dios y para orar. Esto es Galilea, em, en la época cuando, en otoño, en primavera, cuando hay un poco de lluvia, pues es una zona preciosa. Aquí ves el lago de Galilea en el fondo. Y ahí, bueno, incluso hoy allí encuentras sitio para, bueno, para hacer un pequeño retiro personal. Él se retira y oraba. Entonces, nos habla de una cosa que es bastante interesante. Jesucristo necesitaba
ese tiempo para estar a solas con su padre. Entonces, obviamente, aquí vemos, es una parte que tiene que ver con su humanidad, ¿vale? Quiere decir que la fuerza que él necesitaba en cuanto a su naturaleza humana, la recibía estando en comunión con su Padre Celestial. Y esto es muy interesante porque nos habla de una cosa muy importante para nosotros. En el ministerio podemos desgastarnos completamente porque siempre hay necesidad, siempre hay gente que quiera algo de ti, siempre hay alguien que te pide cosas y sobre todo si tú das, pues habrá más gente. Esto es lógico. Pero también llega el momento de retirarte, de decir no y decir, bueno, ahora tengo otras prioridades, porque si no, te desgastas. Y creo que Jesucristo aquí nos da una gran lección también de prioridades. Hay un tiempo para decirlo así, desde su punto de vista, para sanar, para estar con la gente, y hay un tiempo para no estar con la gente y estar con Dios. Bueno, esto nos lleva al siguiente acontecimiento. Bueno, ya hemos tenido un leproso, ahora acto seguido vamos a tener un paralítico. Bueno, esto sigue un poco a las, podríamos decir, las pruebas para la autoridad mesiánica, ¿vale? He venido para librar a los presos, etcétera. O sea, lo que él dijo en Nazaret, y ahora el siguiente que le toca es un paralítico con los 4 amigos que tiene. Entonces, aquí dice en el versículo 17, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Muy interesante ahora que esa gente pues viene no solamente de Galilea, ahora vienen hasta de Jerusalén, ¿vale? Porque obviamente su fama se había extendido de una forma dramática. Quiere decir que él ya es conocido, tal vez no para todo el mundo, pero para mucha gente en toda la comarca. Entonces está enseñando, no sabemos dónde, sino está enseñando. Y ahora esa historia la vamos a entender mejor cuando veamos un poco cómo las casas fueron construidas en aquel entonces. Bueno, aquí es una multitud, es una aldea de Israel, otra vez inicio del siglo XIX, del siglo XX, y ya vemos un poco cómo hacen las casas o cómo solían hacer las casas ahí. Aquí tienes un modelo. Normalmente el techo, como lo ves aquí, está cubierto de tejas o de paja. A veces una mezcla de ambas cosas. Entonces, si volvemos a esto aquí, imagínate una multitud. Ahora, ¿cómo acercas ahí a alguien que no se puede levantar? ¿Vale? No había sillas de ruedas en aquel entonces la gente tenía que llevarle en un tipo de cama. Aquí ves el techo un poco mejor, ¿vale? Esto, claro, abrir esto no es tan complicado, porque a nosotros nos suena cuando abren el techo, bueno, deben de haber venido ahí con martillo a presión o algo por el estilo. No, eso en aquel entonces era mucho más fácil. Entonces, voy a leerlo. Em, Jesús, cuando dice aquí, el poder del Señor estaba con él para sanar, bueno, no que Jesús no hubiese podido sanar en cualquier momento, sino el énfasis recae que ahora viene otra posibilidad para demostrar que Jesús quiere enseñar algo a través de esa sanación. Y dice, sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Y claro, por la multitud esto no era posible. Dice aquí, versículo 19, pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa. Y esto normalmente no era complicado porque cada casa tenía como una escalera
para llegar al techo. ¿Por qué? Porque el techo normalmente era el lugar donde subías a veces por la noche cuando hace mucho calor para coger un poco el fresco. Entonces, era como una terraza, se puede imaginar así, ¿vale? Entonces, no era complicado subir al techo. eh, y dice, y por el tejado le bajaron con el lecho poniéndole en medio delante de Jesús. Ahora tú imagínate esa escena, ¿vale? O sea, él está enseñando dentro de la casa, están los señores, los grandes nombres de lo que han venido de Jerusalén, de las sinagogas de Galilea, de Samaria. Los doctores de la ley están allí sentados, Jesús les está enseñando. De repente se abre el techo y las miradas van ahí arriba y bajan a este paralítico con cuerdas en su lecho delante de los pies de Cristo. Claro, lo primero que te viene a la mente es, ¿y qué se han creído? O sea, pero qué sinvergüenzas. O sea, cómo puedes interrumpir al maestro en medio de sus enseñanzas? ¿Vale? O sea, esto es insólito. No habían pedido una cita ni nada por el estilo. Ahora, Jesús no reacciona, digamos, de una forma agresiva, algo por el estilo, sino lo que dice al ver él la fe de ellos. Es muy importante. De ellos, claro, incluye también al paralítico, pero también de los cuatro amigos, porque esto no es un acto de insolencia, sino es un acto que ellos saben, si hay una persona que puede ayudar, pues entonces es Jesús de Nazaret. Y por lo tanto, él dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Ahora, eso lo dice en presencia de los doctores de la ley. Entonces, bueno, esto, si lo primero ha sido un choque y dicen, ¿cómo se pueden atrever? Ahora la cosa es mucho peor. ¿Cómo Jesús puede atreverse a perdonar pecados? ¿Vale? Y eso es lo que dice el versículo 21. Ellos comenzaron a cavilar. O sea, quiere decir que cada uno pues habla con su vecino y dice, pero qué cosa, qué tremendo. ¿Y cómo dice esto? Porque esto solamente puede hacer Dios. Y, bueno, ya nos podemos imaginar la inquietud que había. ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Vale? Porque esto, claro, nosotros hoy decimos fácilmente, bueno, yo te perdono, ¿vale? Me has hecho una faena, pero no te preocupes, yo te perdono. Bueno, en aquel entonces hacer esto en un acto oficial, el perdonar a alguien era una blasfemia, porque estrictamente hablando, solamente Dios puede perdonar. Claro, esto no es algo que ninguno de nosotros puede hacer en un sentido absoluto. Y así lo dicen, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces Jesús no tenía que tener el oído muy fino, él sabía perfectamente leer sus pensamientos, porque sigue siendo Dios, ¿vale? Conociendo los pensamientos de ellos, por cierto, y dicho entre comillas, esto habla de omnisciencia, ¿vale? Tú puedes pensar a ver lo que piensa el otro, pero no lo puedes saber a ciencia cierta, ¿vale? Pero Jesús lo sabe a ciencia cierta, y si Él lo sabe a ciencia cierta es porque Él es Dios, ¿vale? O sea, otro indicio más. Entonces le responde y les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Nos vamos a tener que acostumbrar a esas preguntas de Jesucristo, ¿vale? Yo no lo he consultado, pero ya dije que yo creo que la cuarta parte de lo que dijo Jesucristo eran preguntas, ¿vale? Porque esas preguntas, Él no les pregunta porque Él no sabe perfectamente la respuesta, ¿vale? Esa pregunta lo hace de la misma manera como Dios preguntó a Adán, Adán, ¿dónde estás? Caín, ¿qué te pasa? Dios lo sabía perfectamente, pero son preguntas, para decirlo así, para llamar la atención. Y ahora él
hace una pregunta. Em, Oye, esto ha salido un poco mal, pero bueno, es igual, creo que se puede leer. Le dice que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Y claro, la respuesta es la siguiente. Decirlo es fácil, ambas cosas son fáciles de decir, ¿vale? Yo puedo decir a alguien, tus pecados se son perdonados, como lo dice cualquier sacerdote católico, ego te absolvo, ¿vale? Yo te remito tus pecados, se puede decir, o decir, levántate y anda. Bueno, si eso lo dices a un paralítico, por unos segundos te quedas como estrella, pero si el paralítico no se levanta, te quedas como embustero, ¿vale? Por lo tanto, si otra vez lo ponemos en su contexto, ¿qué es más fácil? Bueno, em, Jesús nos da la respuesta, porque aquí la cuestión es, si tú dices una cosa, tienes que cumplir una condición, y esa condición es, tienes que ser Dios, ¿vale? Para comprobar que eres Dios, ahora tienes que dar muestras, porque perdonar pecados no se ve. Pero si tú le dices al paralítico, levántate, eso sí se ve. Y eso demuestra que si tú lo dices, que eres, aparte de ser omnisciente, eres todopoderoso. Bueno, ya tenemos los dos omnis, ¿vale? Que indican que Él es Dios. Entonces, dice el versículo 24, bueno, aquí tenemos el pasaje correspondiente, ¿vale? Ese pasaje que está en el rollo de Isaías. A ver si, sí, aquí lo tengo. Y es en Isaías capítulo 43, versículo 25. Vamos a buscarlo rápidamente para que lo veamos en su contexto. Isaías 43. 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Claro, esto, si lo miras en el contexto, lo habla Yahvé, ¿vale? O sea, lo habla Dios. Y aquí esto, lo que ves ahí es el famoso rollo de Qumran, del profeta Isaías, ahí lo tienes en hebreo. Ahora, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús responde a esto pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Eso obedece una lógica inquebrantable, ¿vale? O sea, Él le sana en un momento. Y eso demuestra que obviamente Él tiene todo el poder del mundo. Si Él tiene todo el poder del mundo, entonces tiene que ser Dios. Y si Él es Dios, entonces tiene también la capacidad de perdonar pecados. O sea, no es que el paralítico es paralítico porque ha pecado, sino es pecador antes y después, por supuesto, también, ¿vale? Pero demuestra de esa manera en ese hombre una cosa que es muy importante. Yo solamente, no solamente he venido a sanar, yo he venido a perdonar pecados y a hacer gente que no sabía andar, porque claro, habla también de nuestra incapacidad espiritual, em, de poder andar, ¿vale? Entonces, Jesús tiene autoridad sobre lo físico y tiene autoridad sobre lo espiritual. Bueno, aquí dice luego, al instante levantándose, bueno, por cierto, es la segunda vez que Lucas lo observa, ¿vale? No es un proceso, es inmediato. Al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho,
en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. ¿Vale? Lo mismo, te puedes imaginar que este hombre volviendo a casa y dando gritos de alegría y dando brincos y todo esto, y no sabemos dónde, pero toda la ciudad o todo el pueblo estaba atónito. Por eso dice el versículo 26, y todos sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hemos visto maravillas. Bueno, indudablemente, mejor hubiese sido si ellos hubiesen llegado a la conclusión, hemos visto al Mesías. ¿Vale? Ahora, ahí está el problema hasta el día de hoy. Sí, nos impresiona cuando ocurre un milagro, pero el mayor milagro de todos, que obviamente allí no ha pasado, es que cuando una persona no solamente se sane físicamente, sino cuando una persona reciba el perdón de los pecados. Esto es el mayor de todos los milagros. Y este milagro, por todo lo que sabemos, en este sitio no ocurrió, por lo menos no con la mayoría de la gente. Con todo esto, llegamos al siguiente. Em, es el llamado de Leví o de Mateo, es la misma persona. Estamos hablando del que luego iba a ser el evangelista Mateo, que nos escribió el primer evangelio, primero también en mi entendimiento de las cosas en cuanto a secuencia cronológica, ¿vale? Antes que Marcos, antes de Lucas y antes también de Juan. Bueno, el pasado de Leví, bueno, em, allí escoge un hueso duro de roer, como se suele decir, ¿vale? Ya sabemos un poco los recaudadores de impuestos en aquel entonces. Era gente que trabajaba para la fuerza de ocupación, para los romanos. Entonces el trato era el siguiente. Ellos tenían que recoger los impuestos. Por ejemplo, si tú entrabas a Nazaret para vender ahí una serie de mercancías, te cobraban cierta suma de dinero, que bueno, para lo que hoy, lo digo muchas veces, para lo que hoy pagamos impuestos era casi ridículo, una ridiculez, pero mira cómo la gente se puso en aquel entonces. Bueno, hoy la gente diría, pues queremos que Mateo sea nuestro ministro de Finanzas, ¿vale? Eh, cómo cambian los tiempos, pero en fin. El trato era que ellos tenían que dar al gobierno romano, digamos, un canon, un número, un importe por las mercancías, pero tenían la libertad luego de pedir una sobretasa que era, para decirlo así, el margen de ganancia para ellos. Y esa sobretasa a veces era más que lo que pidió el ejército o el imperio romano. Dependía un poco. Pero claro, esa gente no eran romanos, eran judíos y todo el mundo los consideraba traidores. Se hicieron de oro, obviamente, era una forma fácil de ganar dinero, pero obviamente a un coste muy alto, porque la única persona que iba a tratar con ellos eran sus propios compañeros de oficio y tal vez el oficial romano de turno. Pues lo que vemos aquí a la derecha, esto es una lista de impuestos, ¿vale? Más o menos de aquellos tiempos, escrito en un trozo de barro. Por lo tanto, Mateo era un hombre rico, pero marginado social, ¿no? Entonces ya tenemos otro, uno por enfermedad, otro también por enfermedad, en ese caso parálisis, y otro por su trabajo. O sea, gente muy especial. Y lo de Mateo es particularmente interesante porque siendo recaudador de impuestos, ese hombre sabía manejar, em, sabía escribir muy bien, ¿vale? Porque esto era su oficio. Y no es por casualidad que él precisamente se convierte en evangelista, porque estaba acostumbrado a escribir rápido, ¿vale? Bueno, de esto tal vez en otro momento vamos a hablar más.
Dice allí, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, que una vez más digo que es también Mateo, tiene doble nombre, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. O sea, es solamente una palabra. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. O sea, imagínate esto. Es una persona que tiene arreglado su vida económicamente, ¿vale? Dinero, ningún problema para Mateo. Su familia, se supone que estaba casado, no le faltaba de nada, salvo el contacto con la gente. Em, Ahora, él llega allí y dice, sígueme sin explicar más, lo cual implica que obviamente Mateo se había dado cuenta perfectamente de todas las cosas que habían pasado, ¿vale? No era una novedad para él. Y él lo deja todo, deja su profesión, porque él no podía decir, bueno, luego voy a volver. No, si lo deja es para siempre, ¿vale? Y le sigue. Y le sigue en el sentido, dice, bueno, porque mira, te invito a casa, ¿vale? Y voy a invitar a todos mis compañeros porque ninguna otra persona hubiese seguido a su invitación, ¿vale? Todos los recaudadores de impuestos de la comarca, hoy, mañana o cuando tú quieras, nos vamos a ver en mi casa y habrá un banquete. Y yo quiero que tú, pues, hables un poco de lo tuyo, ¿vale? Era un, para decir así, casi un banquete evangelístico. Mira, dice aquí, versículo 29, así con esto. Leví le hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos, ¿vale? Y de otros que estaban a la mesa con ellos. Bueno, de otros de su calaña, pues eso es la implicación. O sea, ahí no había ninguno que se consideraba un ciudadano honrado, ¿vale? Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? O sea, quiere decir que ellos, claro, no estaban dentro, lo vieron desde fuera. Y como Jesús estaba ocupado hablando con esa gente, pues se cogen los discípulos y dicen, bueno, pero ¿qué clase de rabino es este? Pues él debería saber qué tipo de gente es esta. ¿Por qué pierde su tiempo con ellos? Claro, allí vemos otra vez, va en la misma línea, son enfermos, ¿vale? Son enfermos. No enfermos de alguna enfermedad física, son enfermos del alma. Efectivamente, pecadores, como ellos mismos dicen. Jesús les dijo, bueno, aquí lo vamos a ver, el escándalo que esto causa, luego la declaración de Jesús. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Curioso que Lucas lo pone, ¿no? Porque él lo entiende siendo médico. No he venido a llamar a justos. Bueno, obviamente por implicación a los que se consideran justos, ¿vale? Porque justo no hay ninguno delante de Dios, sino a pecadores al arrepentimiento. Pecadores, Jesús no tenía ningún problema en estar junto con gente de muy mala reputación, pero siempre con un propósito muy claro, llamarles al arrepentimiento. Entonces, Él no había venido para confirmarles en su forma de vida, sino había venido para, como lo hace un buen médico, también entrando en la casa de una persona muy enferma, para sacarle de su condición, ¿vale? Entonces, un médico del alma. Entonces, te das cuenta como todo en ese capítulo 5 va en la misma línea, ¿vale? ¿Vale? Jesús mostrándose como Él que realmente em, hace algo distinto y se acerca a aquellos que estaban fuera de alcance para los religiosos de su tiempo. Entonces, con esto llegamos ya al último episodio que explica un poco lo que hemos visto hasta el momento. O sea, Lucas
lo ponen en esa línea cronológicamente ordenada, también con un propósito. Entonces, aquí ves un vestimiento en mal estado, ¿vale? O sea, tiene tantas tapas y herramientas que casi no puedes ver como era originalmente. Y aquí vienes, esos son odres de vino, ¿vale? Esto es de un museo donde lo han puesto. Entonces, vamos a leer el pasaje y a ver la conclusión que sacamos. Dice, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones a sí mismos, los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Quiere decir que no son precisamente gente que desprecia un buen vino o una buena comida, ¿vale? ¿Y cómo se explica eso? Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Entonces, bueno, él explica que estos 3 años y medio para él y para sus discípulos eran como las bodas, bueno, las bodas del Cordero, pero anticipadas. Quiere decir, era un tiempo muy especial, eh, un tiempo de aprendizaje, un tiempo de estar cerca del Señor. Em, y Jesucristo obviamente les abre no solamente un banquete espiritual, sino también cuando había la posibilidad de pasarlo bien, siempre con ese propósito de llamar pecadores al arrepentimiento. Jesús no dijo, bueno, allí yo no voy a participar, ¿vale? El ministerio de Juan era de otra manera. Juan era esa voz en el desierto, era la persona que no fue llamado a hacer el ministerio. El que hace el ministerio es el Mesías. Y para estar con la gente tiene que ir a donde está la gente, ¿vale? Y esto nos marca la pauta también para nuestro ministerio como creyentes. Y por lo tanto, les dijo y les explica esto en una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Sería un sinsentido. Bueno, además de destruir un vestido nuevo para remediar un vestido viejo, eso sería absurdo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Bueno, esto hasta lo entiendo yo, aunque no entiendo mucho de ropa y em, digamos, de ese tipo de cosas, de costura, o mucho menos de alta costura, pero es evidente, ¿vale? Es este cajón, como se suele decir. Y luego, si este mundo de la moda, pues, no está a tu alcance, pues, tal vez con el vino va mejor. Dice, nadie echa vino nuevo en otros viejos. Bueno, hay que explicar para aquellos que no saben lo que es vino nuevo. Si has vivido en España, sabes perfectamente lo que es esto. El vino nuevo todavía trabaja. Quiere decir, si tú le pones un vino nuevo que todavía está en el proceso de fermentación en odres viejos, lo va a reventar, ¿vale? Esto nadie en su sano juicio lo hace. Por lo tanto, de otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Bueno, esto, si no sabías esto, pues ahora lo sabrás, ¿vale? Mas el vino nuevo en otros nuevos se ha de echar, otros que aún están elásticos, ¿vale? Como hoy no solemos usar odres, si tú en España compras o en Alemania también puedes vino nuevo, te lo venden en envases que permiten que los gases que se forman dentro escapan para afuera, ¿vale? Por eso esas botellas no lo puedes ponerlo horizontalmente.
sino siempre tienen que ir verticalmente. En aquel entonces tenían que ser odres nuevos que eran elásticos. ¿Mm? Entonces, lo uno y lo otro, y lo uno y lo otro se conservan, y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. O sea, cada cosa en su sitio. Entonces, esto quiere decir que Juan tenía su ministerio y yo tengo el mío. Las dos cosas no se pueden mezclar. Esto por un lado. Por otro lado, ahora lo que le quiero enseñar, señores, es que ha empezado algo nuevo, ha acabado el antiguo pacto y ahora empieza el nuevo pacto. Y esto es algo que no es comparable con la ley de Moisés. La ley de Moisés se va a cumplir en lo que estoy ahora a punto de hacer, ¿vale? Esto es el gran mensaje de esto. Y obviamente los fariseos que estaban en su mundo y no estaban dispuestos a escuchar, no entendieron. Ellos creían que eso de la ley de Moisés iba a seguir para siempre, no dándose cuenta que la ley de Moisés tenía un solo propósito, mostrar hacia el Mesías. Y como querían conservarlo en sus tradiciones viejas, pues no se daban cuenta que esto algún día iba a reventar y reventó en su momento. Ok, bueno, esto ya lo hemos visto. Tal vez podemos decir que la aplicación, también podemos decirlo en otra frase, el reino es dinámico, no rígido, ¿vale? Em, Esto es una de las cosas buenas que podemos aprender nosotros, em, que hay que tener mucho cuidado en establecer reglas, ¿vale? Nuestra fe es una fe dinámica que muchas veces rompe moldes, como se suele decir. Bien. Conclusión, y con eso terminamos. Las verdades centrales, Jesús tiene autoridad sobre enfermedad, pecado y tradiciones humanas. ¿Vale? Esto es una enseñanza muy importante de ese capítulo. En segundo lugar, su gracia transforma a los marginados en discípulos. Y cuando digo marginados, somos todos nosotros marginados porque hemos vivido al margen de Dios. ¿Vale? Tercer lugar, el Evangelio exige un corazón nuevo, no rituales vacíos. ¿Vale? Quiere decir que lo que hay que renovar es el corazón y el espíritu, y esto busca formas nuevas de expresarse. Por eso llegó el momento cuando el templo ya no existía más, ¿vale? Porque ya no cabía en esto. Bien, preguntas para la reflexión. Esto no lo vamos a hacer ahora, pero llévatelo a casa. ¿A quienes consideras intocables hoy? ¿Cómo puedes mostrarles el amor de Cristo? Pregunta muy interesante que ya puedes buscar respuestas. Y también la última, ¿estás dispuesta a abandonar estructuras religiosas para seguir la novedad del reino? Porque hay mucha novedad en esto. Em, y nos quedamos con el versículo final, nadie que beba del añejo quiere luego el nuevo. Ok, con esto vamos a pararlo y si hubiera alguna pregunta, pues si puedo responderlo haré con mucho gusto.